gracias a Dios por esta tarde de miércoles, este tiempo que hemos terminado de adorar al Señor Jesucristo. Ahora es tiempo de la palabra de Dios. En esta hora sujeto mi mente, pensamientos, corazón, boca, cuerpo, alma, espíritu, ser sujetos a Cristo, para que solamente la palabra que Él nos ha dado se cumpla en el nombre de Jesucristo y Él siga siendo exaltado en todas las naciones. En el nombre de Cristo, amén. Bueno, le damos gracias a Dios porque Él es fiel y pues Él nos ha mantenido en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Y sabemos que el Señor Jesucristo va obrando por tiempos. El Señor Jesucristo siempre nos prepara paso a paso, no es corriendo. Así es, amén. Y sabemos que Él tiene todos sus tiempos en dominio sobre sus siervos y siervas. Y en esta tarde de miércoles el Señor me ha dado el mensaje formando más y más un ejército para la visión de Dios de las naciones. Si te das cuenta, formando más y más un ejército para la visión de Dios en las naciones, ¿sí? Sabemos que Dios es fiel y Él siempre seguirá cumpliendo sus planes y propósitos, ¿verdad? Y sabemos que nos está hablando de formando más y más un ejército para la visión de Dios en las naciones. Y el Señor Jesucristo pues nos ha dado una visión que es la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo. De acuerdo a Hechos 3, 21, Jesús 1, 10. Y sabemos que en la palabra de Dios, en el libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 22, nos habla la palabra de Dios que vamos a leer en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22. Versículo 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un ejército como ejército de Dios. Porque entonces todos los días venía ayuda a David, hasta hacerse un gran ejército, como un ejército de Dios. Entonces, sabemos que el Señor Jesucristo siempre cuando nos da una asignación, en este caso una visión, ¿sí? Él sabe que se necesitan mujeres de Dios y hombres de Dios que amen su palabra, que prediquen a Jesucristo y que vuelva todo a Él, donde no hay intereses de hombres, voluntad de hombres, ni gobierno democrático, ni hacer las cosas a nuestra manera, sino a la voluntad de Dios. Y sabemos que en los 5 continentes el Señor ha escogido esos hombres y mujeres de Dios celosos de la palabra de Dios, de las cosas de Dios. Y sabemos que para esta asignación y visión que surgió hace 10 años, el Señor sigue añadiendo. Él lo ha hablado, lo ha confirmado y Él sigue añadiendo ese ejército de restauradores, valientes en las naciones, para ser un parteaguas contra todo lo falso que está operando dentro de ellos,
muchas herejías y doctrinas y mandamientos de hombres. Si tú te has traído a esta visión apostólica de Dios y a esta cobertura, solamente tienes que dejarte instruir, moldear y preparar y edificar por Dios para que la misma visión se siga ensanchando y tú seas un instrumento para la extensión de esta visión de Dios. Entonces, en Primera de Crónicas capítulo 1, Primera de Crónicas capítulo 12, versículo 22, porque entonces todos los días venía ayuda a Dios hasta hacer un ejército como un ejército de Dios. Entonces, sabemos que David, ahí le envió Dios hombres para hacer un ejército, en ese caso para una misión, donde David tenía que derrotar a los enemigos de Dios y extender sus dominios de Dios a través de David en la tierra. Por eso, ¿por qué entonces todos los días venía ayuda, verdad? Porque estaban listos y preparados, siendo formados en lo secreto y en el anonimato, solo esperando el momento justo y perfecto y el tiempo correcto para acercarlos en este caso, a nosotros, en ese tiempo a David, y que estaban esperando las personas, los hijos de hijas de Dios, siervos de Dios, siervas de Dios, ciertamente con el espíritu correcto para ser llevados a lo que el cielo tiene para establecer su visión y alcanzar el propósito, destino que también tú eres parte. Aquellos cuyo espíritu despiertan Dios por su voz a través de ti. Los que hablarán el mismo lenguaje de Dios, la misma visión de Dios. Los que pondrán en su mano en el arado contigo. Los que golpearán de la misma forma. Los que empuñan la espada igual que tú. Los que entiendan la misma visión y también al establecerla con contundencia y efecto y alcance en la labor del reino de Jesucristo. Será la generación de restauradores y de reunir todas las cosas en Cristo, sin miedo a predicar la palabra de Dios tal y como está escrita, sacando toda herejía. Serán los hombres y mujeres de Dios con el celo de la palabra de Dios y de amor a Dios, a su palabra, y donde todo vuelve a Él, que no ponen sus intereses, sino solo hacen la voluntad de Dios en propósitos, planes y diseños de restaurar y reunir todas las cosas en Cristo. Dios trae y unifica corazones junto al de los apóstoles para alcanzar y establecer y expandir la visión. Dios trae gente y pone gente de gobierno, de reino, que hablan la misma visión y el mismo lenguaje bíblico, y donde los que entronan en la visión de Dios los llevará Dios a muchas naciones, porque ese es el corazón de Dios, volver a Dios de la Biblia a su palabra y donde todo vuelve a Él. Vendrán siervos con poder y autoridad de gobierno y reino y coraje para ser pioneros en las naciones de la visión de Dios que nos ha entregado. Año de sumar y formar un ejército de siervos y siervas que esté todo más, que amen más a la palabra, la doctrina de Dios y todo lo que es de Dios, ser celosos por encima de cualquier interés y conveniencia de hombres. Ese tiempo de cambios llegó. Y por eso Dios seguirá levantando este ejército que está añadiendo más y más siervos y siervas celosos de su palabra.
Entonces, Dios trabajará con los que se dejen trabajar. Dios edificará la visión con los que se dejen enseñar. Y los que no, ellos mismos serán desechados como Saúl. Sabemos que es una asignación que es abrir brecha en los 5 continentes, porque Dios está cansado de tanta idolatría, de tanto entretenimiento, de tantas alianzas, de tantas asambleas y concilios de intereses de humanos y de hombres que se ponen por encima de Dios, creyéndose dueños y fundadores de los ministerios y dones y usurpando el lugar de Dios como dueños de la iglesia. Por eso el Señor nos ha asignado para levantar ese ejército que sería como una punta de lanza y antorcha de resurrección, en el sentido de ser dirigidos por el Espíritu Santo para establecer el reino de Dios, para predicar el evangelio del reino de Dios, para volver al Dios de la Biblia, a su palabra, cuando todos están dejando la verdad, la doctrina de Dios. Y por eso el Señor nos ha hecho este llamado, y también a los que siga añadiendo, hombres y mujeres de varias naciones y de México. Y vamos a ver cómo Él está levantando y está formando ese ejército de Ageos, ese ejército de Nehemías y de Déboras. Y vamos a ver cómo el Señor, naturalmente, al llevar la visión, hay muchos retos, sobre todo por los Baales contra nosotros, para hacer alianzas con ellos. Pero no nos vamos a vender por migajas, sino que queremos ser siempre temerosos y apartados de Dios, viviendo para Cristo y muriendo para Cristo. Por eso vemos que en la palabra de Dios habla la exhortación a la edificación. Vamos a ver en el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? En el libro de Ageo, capítulo 1, versículo 14. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el Señor, sumando esa misma visión de Dios a las naciones, y sabemos que Dios cumple su palabra, Él es fiel. Vamos a ver en Ageo, capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Entonces, aquí estamos viendo cómo el Señor levantó un ejército junto a Ageo para trabajar en la casa de Dios, para trabajar en la asignación que Dios le dio a Ageo. Sabemos que para eso, pues, se presentaron dificultades en ese tiempo. Y por eso dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 1, versículo del 4 al 6. Es para vosotros tiempo, para vosotros de hablar, para vosotros de habitar en vuestras casas. Dice, artesonadas, y esta casa desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, o vestís y no escalentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto.
Aquí habla del capítulo 1 de Ageo, exhortación a edificar el templo. Y sabemos que Dios nos ha asignado en este ejército, formado en el ejército del Dios viviente, de los escuadrones del Dios de Israel, para llevar esta asignación y esta visión, y dentro de ellos el ejército de pastores y pastoras que aman a Dios, que aman su palabra y que no se atreverían a desobedecer a su palabra de Dios por unas monedas y por intereses propios o voluntad propia, porque hay muchos que están sirviendo a Dios pero fuera de su voluntad. Hay muchos que están sirviendo a Dios a su manera, a su forma y a su conveniencia, y así no es. Por eso el Señor habla de que muchos, en lugar de irse para arriba, se van a ir para abajo, aunque estén predicando, porque están sirviendo en pecado, pero sobre todo fuera de la voluntad de Dios, solamente buscando sus intereses, solamente buscando sus conveniencias, solamente buscando dinero y fama. Y sabemos que es bien triste que esto esté sucediendo a nivel mundial, porque así como los falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros y hermanos, así también hay verdaderos siervos de Dios que no se venden ni son mercenarios del evangelio, pero sí buscamos siempre la aprobación de Dios, no buscando compromiso con nadie, no comprometiendo la palabra de Dios. Todo el que ame a Dios seguirá en la visión, y los que no amen a Dios sinceramente de corazón, Dios los mostrará y los apartará, porque vemos en la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, capítulo 16, 17 y 18. Dice la palabra de Dios en el Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. En Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras lisonjean y engañan los corazones de los ingenuos. Entonces, estamos en guerra, en batalla, por eso el león de la tribu de Judá, hablándonos. Y vemos que en el libro de Ageo 1, 4 al 6 se plantea ese problema de que la casa de Dios está arruinada. Entonces, se está predicando un evangelio diferente en muchas naciones, que no es el de Dios. Un Dios que no es el de la Biblia completamente, sino castrado, a interés y acomodo de unos cuantos. Pero sabemos que todo sale a la luz. Por eso el Señor nos escogió como remanente, que enseñe la palabra y predica la palabra como está escrita. Y si no está en la palabra, no lo predica ni lo enseña. Y vamos a ver que en Nehemías capítulo 6, versículo 3, vamos a ver en el libro de Nehemías, ¿sí? Capítulo 6, 4, 6, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, versículo 6. Dice: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas
y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Sabemos que hay mucha gente, es Nehemías 4:6 que estoy leyendo y te voy a leer Nehemías 6:3, que hay oposición siempre, ¿verdad? Pero también Dios nos da la victoria, ¿sí? En Nehemías 4:6, ¿sí? Y edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar, ¿verdad? Tuvo ánimo para trabajar, ¿verdad? Entonces, cuando un ejército está unido, cuando un ejército tiene la misma asignación y misión, cuando un ejército habla el mismo lenguaje, cuando un ejército hace la voluntad de Dios, eso es lo que surge. Se termina de hacer y de edificar una obra tal y como Dios la pide. Y vemos también que dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 4, versículo 1, dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojaron y endureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos, ¿verdad? Entonces hay oposición siempre, pero siempre permanecerá el remanente que ama sobre todas las cosas a la palabra de Dios y al Dios de la Biblia predicar. Y está hablando que se edificó porque el pueblo tuvo ánimo. Estuvieron, aparte de trabajar, pues estuvieron unidos, estuvieron siempre pensando obedecer a Dios. Y sabemos que para eso, para vencer, se necesitan valientes. Por eso dice en el libro de Joel, capítulo 3, versículo del 9 al 15. Dice la palabra de Dios en el libro de Joel, ¿sí? Dice la palabra de Dios: en el libro de Joel, capítulo 3, versículo del 9 al 15. Dice la escritura, la palabra de Dios: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, ¿verdad? Entonces, hombres de guerra. Y luego dice en el 10: forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, diga al débil, fuerte soy. Juntaos y venid naciones todas de alrededor y consagraos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. ¿Sí? Y luego dice: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Entonces, Dios nos está hablando de cómo se necesita despertar a los valientes que aman la palabra de Dios, ¿verdad? Que son celosos de la palabra de Dios, ¿verdad? Y sabemos que Dios siempre llama a su ejército y lleva a uno al frente de la batalla, como David él iba al frente y tenía su ejército. Gedeón tenía también una asignación, una visión, y también Dios le dio hombres de guerra para que le apoyaran en la misión. Y sabemos que hay gente que finge obediencia, finge santidad, finge sometimiento a Dios, finge someterse a la voluntad de Dios, pero tarde que temprano son descubiertos porque ellos buscan otra cosa. Muchos buscan cobertura apostólica solamente para tener fama. No quieren compromiso con Dios ni con sus autoridades espirituales. Y sabemos que es ambas sujeciones, en amor y por amor. Jesucristo, cuando estuvo en carne,
cuando vino, andaba como hombre en la tierra, siendo Él Dios, Él se sujetó al Padre Celestial y siempre hacía lo que el Padre Celestial le decía, pero también estaba sujeto a María y José. Entonces, el compromiso es, Dios quiere hombres de compromiso de verdad, con Dios y con sus autoridades pastorales o apostólicas. ¿Para qué? Para que solamente se hable de una visión, una asignación. No puede haber dos ni tres. Entonces, hay muchos que en lugar de edificar y levantar y ser parte de ese ejército, no lo hacen como Dios quiere. Por eso muchas veces, en lugar de sumar, restan, porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Solamente obedecen cuando les conviene. Por eso el Señor nos dice hoy, ¿eres carga, maleta o eres equipo? ¿O eres parte de ese ejército de Jehová Sabaoth, de restauradores, de Ageos, de Nehemías y Déboras que Dios está levantando y sumando para este trabajo a nivel nacional, México y todas las naciones? Por eso hay muchas veces que Dios quiere hacer cambios y nosotros tenemos que, para llevar otro nivel, tenemos que desconectarnos de gente que no edifica. Por eso hay muchas veces que vives rodeado de gente que no te edifica, ni se deja edificar, sino de gente que por alguna razón e interés se acerca a ti y se mete dentro de tu círculo íntimo y son solo carga, que te quitarán tiempo, te distraerán y te desenfocarán de la visión de Dios que te ha asignado. Y por eso solo los que aman a Dios y a su voluntad y asignación y a la palabra de Dios, que son los que se dejan edificar y moldear, permanecen. Pero es por eso hay otros que solo les interesan sus beneficios e intereses menos el de Dios, a esos cuales no lidies con ellos. Como Acán, que fue quitado por Dios por su pecado de fingir, ¿sí? Ya que solo buscan lo suyo. Y por eso, rodéate de gente que se deja moldear y enseñar en la misma asignación y visión de Dios. Y son entendidos y que entienden el orden de autoridad y no sean carga y solo te resten fuerzas. Por eso no cargues con los que no quieren. Solo trabaja con los que quieren. En el ejército de Dios debe haber un mando y orden de autoridad, que es Jehová Sabaoth. Amén. Y luego a los que Él escoge como hombres al frente de batalla. Por salud emocional, espiritual y mental, no le abras el corazón a cualquiera. No confíes en todos. No te asocies con los que no aceptan la voluntad de Dios, para cual los levantó y los trajo a ser restauradores y restauradoras de Dios, como está escrito en su palabra. Este es un tiempo de sumar y formar el ejército de restauradores como Ageo, Nehemías y Déboras. No lleves a los lobos, ni los fuerces, y nada de Egipto lleves, porque te dará dolores de cabeza. A veces cuando Dios nos sube de nivel y hay cambios en un nivel nuevo de intimidad con Dios, vas a tener que cambiar tu número telefónico y depurar tus amistades, cambiar de aire, limpiar tu entorno de relaciones tóxicas. O como lo hizo una persona que sabe de no contaminarse. Te comunicaste con mi número privado, estoy haciendo cambios radicales en mi vida porque quiero no ser distraído, no ser desenfocado. Y por eso estoy obedeciendo a Dios, porque Él solamente quiere ese ejército que no se distraiga, que viva en santidad, obediencia y que se deje edificar y moldear. Por favor, deja tu mensaje después de esta señal, y si no respondo tu llamada es porque probablemente que seas parte de esos cambios. Ha venido un cambio al subir de nivel divino de Dios,
por todo el ejército de guerreras y guerreras restauradores que llevan la iglesia a su diseño original. Cuidado con los rebeldes al llamado y asignación. Entonces sabemos que dentro de ellos estaba, uno de ellos, dice la palabra de Dios, fue Acán, ¿sí? Que por su pecado el ejército perdía, ¿sí? Pero Dios dijo no lidiar con él, lo quitó, ¿sí? Y por eso el Señor nos está hablando hoy de unidad, de que está trayendo más y más, pero siempre permanecerán los que aman de verdad a Jesucristo, que no se venden por unas migajas y unas monedas, sino porque aman su palabra, aman al Señor, aman al Salvador. Por eso el Señor nos ha venido hablando de que dice la palabra de Dios en Jeremías 6:16, ¿qué dice la palabra de Dios? En Jeremías capítulo 6, versículo 16, vamos a ver qué nos dice ahí la palabra de Dios, ¿sí? Jeremías capítulo 6:16, dice la palabra de Dios. Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallarás descanso para vuestra alma. Me dijeron, no andaremos. Dios te sumará. A los pastores que están pastoreando bajo esta visión, Dios les sumará. Le traerá esa gente que también ame la visión y que no se oponga a la visión. Amén. Porque se están oponiendo con Dios. Porque es la visión de Dios, de restaurar todas las cosas y reunir todas las cosas en Cristo, de acuerdo a Hechos 3:21, verso 1:10. Amén. Y se trata de entendimiento, de entendidos, que amen a la palabra de Dios, que aman a Jesucristo, donde todo vuelve al Señor Jesucristo. Nada de intereses humanos y voluntades humanas, ni a tu manera, ni a tu forma, ni a la mía, sino a la manera de Dios. Por eso Dios pone y Dios quita, porque es un gobierno teocrático. Así como Dios puso al profeta Moisés para sacar al pueblo de Israel, ir al frente de ellos, no les dijo, ¿quieren a Moisés? ¿Les gusta a Moisés? No, él simplemente lo eligió y lo puso. Entonces, nosotros debemos de entender que es un tiempo de formar ese ejército en unidad, en la misma visión, en el mismo pensar, unánimes, siempre trabajando en un mismo objetivo: predicar a Jesucristo, enseñar a Jesucristo, exaltar a Jesucristo, adorar a Jesucristo, y sobre todo sacando todas las herejías que Satanás ha infiltrado por años en la iglesia. Hasta ahorita Dios nos ha usado para sacar 46 herejías. Y entonces, la misión es muy grande. La visión de Dios es muy grande. Y para eso se necesitan hombres que estén cansados de tanta basura, de doctrinas y mandamientos, de demonios y de hombres. Por eso hay muchos que están, en lugar de irse para arriba, están yéndose para abajo, porque están predicando muchas herejías y es muy delicado. Por eso dicen en la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22, 18, 19. Ya al final casi está. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad de los que están escritas en este libro. Por eso estamos viendo qué tan delicado es quitar y aumentar a la palabra de Dios y enseñar y torcer la palabra de Dios. Por querer tener mucha gente en la iglesia, por tener muchas finanzas en el alfolí, por querer tener esa fama y multitudes, y así hay muchos, pero Dios ni los conoce, ya no está ahí.
ni sus ministerios, ni sus dones. Y por eso Dios anda buscando hombres que realmente quieran hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en San Juan, capítulo 6, versículo 38 al 40? Dice la palabra de Dios: Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que viene a mí, no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, el ejemplo que tenemos es de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre estuvo conectado con el Padre Celestial, siempre estuvo dirigido por Él y obedecía todo lo que el Padre Dios le decía, y Él hacía la voluntad de Dios, mas no su propia voluntad. Entonces, en este ejército que Dios sigue sumando, es necesario entender que te trajo y estás porque Él sabe que tú eres un celoso, que con el espíritu de Elías eres celoso de la palabra de Dios. Y por eso Él está hablando que solamente lo que Él quiere es que estemos firmes y que hagamos las cosas conforme a la asignación y visión que Él nos dio. Y por eso nosotros sabemos que Él te llama y Él te equipa. Amén. ¿Sí? Por eso vemos que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 3:8, ¿verdad? Que dice la Escritura, la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra de Dios: Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Guardar la palabra es un compromiso muy grande delante de nuestro Dios. Guardar la palabra se refiere a obedecer su palabra, hacer su voluntad, predicar su palabra, su consejo, su doctrina, y toda la gloria es para Él. Él no comparte su gloria con concilios, con asambleas, con alianzas de intereses y negocios de hombre, de lo cual la mayoría está haciendo eso. Entonces, el Señor quiere que tú entiendas que muchos están predicando, pero a su conveniencia y a su manera, a su interés, que son vividores y mercenarios del Evangelio, y que en lugar de ir para arriba, se están preparando para abajo, para el infierno. ¿Por qué? Porque también están entreteniendo la iglesia y hablando puras herejías y toda obra de interés humano. Y entonces, ¿es celoso Dios? Es celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Y por eso vemos que nosotros tenemos que seguir siempre el llamado y asignación que Dios nos dio, porque Él es nuestro guerrero. En Primera de Samuel, capítulo 17, 45, dice la palabra de Dios, en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Dice la Escritura, la palabra de Dios: Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Sabemos que para llevar la visión de Dios a las naciones, Dios traerá eso, seguirá sumando, como sigue sumando esos valientes, esas mujeres y hombres que aman a Dios y a su palabra, y que son celosos de su palabra, pero también dentro de ello hay oposición por los Baales, por sus intereses. Y el Señor nos está hablando que Él va delante de nosotros, porque Él es el Dios de los escuadrones de Israel, de los cuales pertenecemos a ese ejército, ese remanente fiel de su palabra, y de guardar su palabra, de no negar su nombre, y sobre todo no hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra voluntad, sino a la voluntad solamente de Dios. Así como ejemplo vimos el caso de nuestro Dios cuando andaba como hombre en la tierra. Él siempre hacía la voluntad del Padre, mas no la suya. ¿Y eso tiene un precio? Sí. Un precio de ser fiel a Dios. Un precio de ser fiel y obedecer a tus autoridades espirituales. Porque José y María, cuando Jesús estaba en la tierra, ellos eran autoridades de Jesús. Jesús se sujetaba al Padre y a ellos. Y entonces nosotros debemos de entender que se requiere fidelidad y compromiso verdadero. Y para eso tenemos que seguir firmes y preparados y discipulados por Dios en su asignación. Porque no se trata de mí ni de ti, se trata del Dios vivo. Y por eso sabemos que Dios quiere que entendamos de una vez por todas que así como hay oposición al tú ser pionero en tu nación, Él va delante de ti y Él pelea por ti y tú sales aprobado por Dios, que es lo que te lleva a la salvación y para arriba, a la eternidad, a la salvación. Por eso vemos que Dios busca esos hombres que dice la palabra de Dios en Mateo 11:12. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice la palabra de Dios: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sí. Entonces sabemos que se requiere de valientes, se requiere de ese remanente que vive para Cristo y muere para Cristo, pero sobre todo Él pues quiere que nosotros sigamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, porque Él es el Dios Todopoderoso que está siempre gobernando, reinando y teniendo dominio, y Él rige todo. Y si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero Él busca hombres valientes, muy valientes, que no se vendan, que no se compren y no hagan alianzas con los Baales y se mezclen. No se puede llevar dos cosas. Por eso dice la palabra de Dios en Primera de Reyes 19, 10, 14. En Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 10 al 14, dice la palabra de Dios. En Primera de Reyes, versículo 19, del 10 al 14. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 10 al 14. ¿Sí? Dice: Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscaron para quitarme la vida. Si te das cuenta, en esta parte nos habla de que he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, ¿sí? Y dice: porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, ¿sí? Entonces, hay muchos que han dejado no solamente el compromiso y el pacto que han hecho con Dios, sino que se han vendido por monedas,
Empezaron bien y se torcieron. Por eso en la iglesia hay muchas almas que salieron de las religiones y llegaron a una iglesia cristiana que, entre comillas, predica la palabra de Dios. Pero tiene entretenimiento, tiene payasos, tiene ventrílocos, tiene congresos, tiene concilios, tiene asambleas, tiene alianzas, tiene fiestas paganas, tienen la cruz babilónica, tienen el árbol de Navidad, festejan Navidad pagana, adoran a la cruz, festejan Día del Padre, Día de la Madre, Día del Niño, Día de Semana Santa, Día de la Biblia, Día del Pastor, por decir algunas. Pero sabemos que un verdadero siervo de Dios no se mezcla con las fiestas paganas. Y eso no quiere decir que no seamos entendidos. Para nosotros, diario nace Jesús. Diario es Navidad. Diario tenemos que honrar a papá y a mamá. Diario tendremos que honrar y cuidar a nuestros hijos. Diario tenemos que permanecer en santidad. Diario tenemos que darle gracias a Dios. Diario tenemos que leer la Biblia. Y diario tenemos que festejar al gran pastor, que es Jesucristo. Somos los primeros que convocamos a vivir así, porque no se trata de religión, se trata de vivir como Dios pide. Y sabemos que dentro de ello, si está escrito en la palabra, yo lo predico y lo enseño. Por eso hemos enseñado que dice la palabra que Eva comió, muchos dicen, de la manzana, cuando Eva no comió de la manzana, comió del fruto prohibido. Cuando dicen muchos que Jonás cayó en la boca de una ballena, pues la palabra de Dios dice pez grande, gran pez, no dice ballena. Cuando muchos dicen vamos a tomar la Santa Cena, no dice Santa Cena, dice institución de la Cena del Señor. Cena del Señor es lo que dice la Biblia que debemos hacer. Dice la palabra de Dios, no se abren células. Son herejías, porque no está así en la Biblia. Dice rebaños. No hay copastores. Hay solamente 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. No dice copastores. No dice vamos a hacer un aniversario por un año de servicio a Dios o por ciertos años de matrimonio. Esa es una palabra herégica de la iglesia ramera, católica y del mundo que se han filtrado en la iglesia. Bíblicamente es hacer un culto de acción de gracias para Jehová o hacer una fiesta para Jehová. Entonces, nosotros estamos solamente explicando que si está escrito en la palabra de Dios, yo lo predico y lo enseño. Dios no es sobrenatural ni supernatural. Nunca encontrarás en la Biblia que Dios es sobrenatural y supernatural, jamás, porque son herejías. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios es el Todopoderoso, que con su poder hace milagros, portentos, maravillas, resurrección de muertos y lo que Él quiere hacer. Eso es lo que dice la Biblia. La palabra de Dios no dice que Dios está en control, toma el control o controla. Esas son herejías. La palabra de Dios dice que Dios reina, gobierna, rige, tiene dominio, como es que está escrito en la palabra de Dios. La palabra de Dios no dice que el diablo sea un gigante y sus demonios. La palabra de Dios dice que el único gigante es el fuerte de Jacob, Jehová Sabaoth. La palabra de Dios no dice que Dios tiene la última palabra. Si fuera así no sería Dios. Dios nunca tendrá, no está escrito así en la Biblia que Dios diga tal cual, Dios tiene la última palabra. Pues no. Dios habló de lo espiritual y se formó y se creó lo físico. Él habló y sigue hablando. Su palabra es la primera, eternamente, en todo tiempo, en todo momento. Esas son algunas de tantas herejías que Dios ha usado a mi esposa y a mí para sacarlas de la iglesia del Señor. Y por eso somos celosos de la palabra de Dios. Somos radicales de las cosas de Dios. Por eso Dios
Ese es el corazón de Dios, volver a Él, ¿sí? Y por eso dice la palabra de Dios como en el ejército, en el tiempo de Josué, vemos que Acán fue uno de los que no se alineó a la visión de Josué. Y por eso le dijo Dios a Josué, no lidies con Acán, yo lo desecho. ¿Y dónde dice? En Josué capítulo 7, versículo 24 al 26. Josué capítulo 7, versículo del 24 al 26. Dice la palabra de Dios en Josué capítulo 7, versículo del 24 al 26. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon, y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras, que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Si te das cuenta, ¿verdad? Y vamos a ver que por el pecado de Acán, ¿verdad? Vamos a ver ahí en Josué capítulo 7 del 16 al 18. Josué pues, en el 16, capítulo 7, versículo 6. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus. Y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Zera por los varones, fue tomado Zabdi, hijo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Subti, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, y tomé, y aquí me está escondida bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Entonces, en el 22, Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, le trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a un Acán de Zera. Si te das cuenta, por el pecado de Acán perdía el ejército que estaba batallando junto al guerrero Josué. Por el pecado de un hombre que codició más lo material que la asignación y visión que le habían encargado Dios a Josué. Y por eso siempre le pedimos a Dios que traiga esos siervos y siervas que está trayendo y que amen a Dios de hechos, que amen a Dios de hacer y estar en la voluntad de Dios, de estar dentro de la visión de Dios apostólica, de volver al Dios de la Biblia, a su palabra, y donde todo vuelva a Él. Y para eso tiene un precio: no venderse, no codiciar, no amar más tus intereses o planes o propósitos o por querer tener fama. Muchos siervos y siervas quieren tener cobertura apostólica solamente para ser famosos, solamente para tener fama, solamente para que los vean, pero no quieren
nada de compromiso Así es. con la visión apostólica, nada de compromiso con la casa apostólica, y menos con los pastores No. o con sus apóstoles. Y sabemos que esos Acán se quedarán, que esos Acán no podrán avanzar, porque Dios conoce todo y saca la luz. Porque nosotros no nos venderemos por monedas o por unas migajas, y no queremos irnos para abajo. Queremos terminar primeramente haciendo la voluntad de Dios, predicando el Evangelio del Reino, restaurando el púlpito a su diseño original, como predicaba Jesucristo todo el tiempo fuera de la congregación, que Él predicaba a Jesús en las aldeas, en las sinagogas, en los montes, en las ciudades, en las orillas del mar, por decir algunos lugares. Y nosotros vamos a hospitales, a plazas, a cárceles, a funerales, a periféricos, a kioscos, a puentes, ranchos, ciudades, playas, etc. A llevar la palabra de Dios todo el tiempo, con la visión de ganar almas para Cristo, con mente misionera y evangelística todo el tiempo. Es apasionado por ser instrumento de Dios para arrebatarle las almas al diablo que se ha robado. Y predicar allá afuera. ¿Por qué la mayoría no quiere predicar en esos lugares? Porque son vividores del Evangelio. Así es. Porque no aman a Dios, no aman la palabra. Ellos ven a Dios solamente con sus intereses. Y dicen ser pastores, pero no tienen ninguna congregación, no pastorean ninguna congregación. Por lo tanto, aunque fueron institutos bíblicos, fueron escuela de teología o de esas escuelas falsas de apóstoles y profetas de Baales, que solamente entre ellos se juntan para darse gloria, según ellos para confirmar su ministerio, según ellos han sido ungidos por el hombre, pero Dios ni los conoce y Dios ni siquiera los escogió. Es un tiempo de bastante apostasía. Es un tiempo de discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Por sus frutos los conoceremos. Y sabemos que también por la doctrina que estén predicando, por la palabra que estén predicando, por ahí los vamos a conocer. No por las señales, porque el falso profeta hará señales. Así como haya falsos profetas, apóstoles, pastores, evangelistas y maestros y hermanos. Es un tiempo de volver a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, firmemente, cueste lo que cueste, porque Dios quiere esos hombres que Él apartó de la eternidad para este tiempo y vivir y hacer solamente la voluntad del Padre. A veces a través de los años nos han dicho, ¿por qué usted no pide dinero? Pues porque simplemente estamos predicando por gracia. Por gracia damos, recibimos, por gracia damos, pero también sabemos que Dios nos dice en su palabra que tenemos que diezmar, ofrendar, dar primicias y donativos, no por necesidad, pero no, por amor y porque sabemos que Dios de esa manera nos bendice y nos prospera. Soy el primero. Muchos quieren tener libertad financiera, pero no quieren obedecer en esto a Dios. Y así no, nunca será. Entonces, tenemos que ser entendidos. Porque es un tiempo de entendidos. Es un tiempo en el cual Dios está sumando ese ejército celosos de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, y sobre todo de permanecer firme sin contaminarse. Porque Acán, no solamente él tenía la codicia, el pecado, sino que como estaba en un ejército, él contaminaba a los demás y por eso perdían la batalla. Y Josué, al sacar a la luz, al orar a Dios, sacó a la luz que alguno de ellos que estaban en ese ejército estaba en pecado. Y ese fue Acán, en el cual le dijo Dios a Josué, no lidies con él, yo lo voy a sacar a la luz y lo voy a quitar de mis filas. Y de esa manera, cuando él salió, empezaron a ganar las batallas. Pero no solamente eso, sabemos que Dios también llamó a David, como iniciamos al inicio de la predicación. Y sabemos que en el ejército de David también hubo guerreros y guerreras que amaban la asignación y visión que Dios le había dado al profeta
y adorador David, guerrero conforme al corazón de Dios, guerrero que adoraba a Dios y que sabemos que él tenía y extendió dominios, no controles, porque Dios no controla. Por eso habla la palabra que nosotros debemos tener un dominio propio, no control propio, que debemos gobernar nuestros asuntos, gobernar, no controlar nuestros asuntos. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 8, dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 8, David extiende sus dominios, no David extiende sus controles. Por eso les he dicho que las herejías de que Dios toma el control, está en control o controla, son herejías, porque nunca encontrarás en la Biblia que diga así: Dios controla, Dios toma el control, Dios controla, Dios está en control. No, dice que Dios reina, gobierna, rige, tiene dominio, y aquí vemos que por revelación Dios le dijo a David: extiende tus dominios, no le dijo extiende tus controles. Y sabemos que él estaba enfrente de esa asignación, de extender y de expandir el reino de Dios para derrotar a los ejércitos que se enfrentaban contra David. Como tenemos a los filisteos, como tenemos a los sirios, como tenemos a los de Hadaser, a los moabitas, a los edomitas, que fueron ejércitos que se enfrentaron contra ejército de Baales, que se enfrentaron contra el ejército de Dios, comandado por Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, el cual tenía enfrente de batalla a David, en el cual David le ganó a estos ejércitos. Claro que fue por Dios. Por eso dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 8 versículo 15 al 18, oficiales de David. O sea, cómo estaba constituido el ejército que estaba asignado de hombres y mujeres a David. Dice, oficiales de David, y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Serbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Aliub, era cronista, y Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijo de Abiastar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaía, hijo de Jolabac, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Dios nos llamó para no vendernos, para no comprarnos, sino que Dios nos juntó y sigue sumando mujeres y hombres de autoridad, de reino, que amen la palabra de Dios, que sean celosos de la palabra de Dios, y que estemos caminando en ese mismo sentir, en esa misma dirección, en esa misma conexión, en esa misma dirección de ser pioneros, en ese caso los pastores de las naciones que ha traído, y expandir el corazón de Dios como esa antorcha de restaurar y reunir todas las cosas en Cristo, ser punta de lanza, porque es el corazón de Dios, volver a Dios, al Dios de la Biblia, su palabra, sacando todo tipo de herejías, y donde todo vuelve al dueño de todo, que es Cristo. No concilios, no alianzas, no asambleas, no identidades corporativas, porque las cosas de Dios no son de hombres. Los asuntos de Dios no son de los impíos, de los Baales, son solamente de los Elías, celosos, que guardan la palabra, como vimos que en Apocalipsis 3:8, porque has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces el Señor quiere que sigamos firmes, y los que ya están, que ya llevan tiempo, más firmes. Los que están llegando, el Señor quiere discipularlos, prepararlos para esta visión de lo cual Dios los llamó. No se trata de mí ni de ustedes, se trata de Dios. Así que sigamos firmes, avanzando, extendiendo la visión que Dios nos ha entregado, sin mezclarnos, sin vendernos con los Baales. Esa es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria es para Jesucristo, paz de Cristo.